tener el país durante el próximo año y por tanto no acorde con la meta de déficit estructural que ha fijado el gobierno para nuestra economía. Por eso hemos invitado a Matías Acevedo, investigador asociado del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad de la Universidad del Desarrollo y ex director de presupuesto durante el gobierno del expresidente Piñera II, para que nos cuente un poco y analicemos un poco esta materia, quién tiene razón, quién no, porque ha habido de todo. Ya hoy día sale en el Mercurio que Marcel tuvo que salirse a defender de todas estas críticas. Él insiste y él es un hombre bastante serio, uno le tiende a creer, ¿no es cierto?, lo que él dice, que él tiene todo muy bien medido y que por tanto el presupuesto es un presupuesto responsable, que de hecho va a mantener el déficit o va a tratar de bajar el déficit estructural al 1,1. Cuando en el gobierno de Piñera II estaba en el 11, ¿no? Matías, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. Claro, la gran diferencia es que estamos en medio de una pandemia, que esta no la tiene el ministro Marcel, digamos. Ya, pero más allá de eso, para partir, reconocerán que el ministro Marcel ha hecho un esfuerzo en ahorro fiscal importante. A ver, yo siempre he dicho, más allá de las críticas que uno puede, o las diferencias que uno puede tener con el ministro Marcel como ministro de Hacienda, que si hay una persona que sabe de presupuesto, es el ministro Marcel. Fue director de presupuesto en el gobierno del presidente Lagos, trabajó antes de la dirección de presupuesto mucho tiempo. Por lo tanto, uno no debería, en esta materia, digamos, tener muchas dudas. Lo que pasa, Mónica, es que el año pasado, el ministro Marcel, cuando presentó el presupuesto, también dijo que iba a ser, de hecho, dijo que era un presupuesto austero, ¿no es cierto? Y dijo que era un presupuesto responsable. Y efectivamente, yo creo que la intención del ministro Marcel eran en esa línea, digamos, hacer un presupuesto responsable y hacer un presupuesto austero. El problema, y es por eso que ese es el rol de uno que está, digamos, del otro lado de la mesa, digamos, es que eso tiene riesgos. Y en ese minuto lo advertimos esos riesgos, que los ingresos estaban creciendo mucho, que la proyección, los ingresos, la proyección que él tenía de ingresos era muy optimista. Ya, o sea, es decir, él pensaba que Chile iba a ingresar o iba, a ver, pongámoslo en el caso de un presupuesto familiar. Exactamente. Que la persona que lleva los recursos a la casa, ya sea la madre o el padre, no sé, el dueño de casa, digamos, iba a ganar más plata de la que estaba pensando, es muy optimista, ya voy a ganar mucha plata. El presupuesto familiar, que me encantan esos ejemplos, porque esta es la forma más fácil, esto es un tema demasiado vario y demasiado fome para las personas, entonces expliquémoslo en simple. 100, tenemos un presupuesto familiar, yo voy a recibir este año, la familia piensa recibir 100 de ingresos, ¿ya? Por lo tanto, una familia responsable dice, yo voy a gastar 100, ¿cierto? ¿Y qué pasó? A mitad de año, la familia se dio cuenta, porque no le pagaron el bono que le habían prometido en la pega, etcétera, que a fin de año va a recibir 80 de ingresos. Y por lo tanto, tiene que ajustar su gasto a 80, ¿no es cierto? Eso en el presupuesto público fue lo que pasó en otra dimensión el año 2000, está pasando este año, donde el presupuesto público proyectó una cantidad de ingresos que iba a recaudar, pero finalmente esos ingresos van a ser al menos $1.800 menos de los que se estimó en el presupuesto. ¿Eso por qué? ¿Debido a qué? Entonces, hay varias razones, digamos, pero acá claramente, o sea... ¿Dónde fallaron los ingresos? A mí mira... ¿Qué no le pagaron a esta familia? No, lo que falló fue, en mi opinión, fue un error de estimación de parte del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto en ese minuto, de lo que iban a recaudar en la operación renta, digamos. Claramente hay un problema de estimación. Ya. El ministro ha dicho de forma muy, muy elegante, ¿no es cierto?, que los supuestos, como él había pronosticado, no se cumplieron, digamos. Y está bien. Los errores de proyección, a mí me tocó hacer un estudio de esto para el CIEDUD hace poco, donde yo analizo todos los errores de proyección desde el año 2001 hasta el 2023, sin incluir las crisis, porque obviamente ahí uno no puede predecir las crisis. Y siempre, uno no tiene la bolita mágica, Mónica, para predecir los ingresos. Siempre uno tiene que esperar que exista un margen de error. El problema es que el margen de error en este caso fue mucho mayor al promedio de los errores de proyección que se producen en los ingresos. Entonces, estamos aquí hablando de $1.800 millones que vamos a tener, que vamos a recibir menos de ingresos. ¿Qué significa eso? Para que tengan...
el proyecto de cumplimiento tributario el primer año espera recaudar 1.200 millones de dólares. Yo le entendí. 1.200, tiene razón, sí. Imagínense, se equivocó más que lo que quiere recaudar por este nuevo proyecto de ley. Entonces, es un error grande. Entonces, ahí viene la diferencia cuando el presidente hace esta cadena nacional. Pero digamos, ¿este error se reitera en la presentación de este presupuesto actual? Entonces, déjame terminar solamente este punto. Entonces, cuando nosotros decimos que el presupuesto está creciendo más Es porque, que lo que dice el presidente en la cadena nacional, claro, porque es porque en el fondo los gastos este año no pueden ser 100, tienen que ser 80. Entonces la familia... Porque en la realidad se gastó menos, se va aunque a el gastar presupuesto menos. en papel decía 100. Claro, entonces el papel en este minuto no vale nada. O sea, ¿de qué te sirve un papel que decía 100 si tú no tenías ninguna posibilidad de cumplir esos 100? Ya. ¿Te fijas, no? Entonces, lo que nosotros conocemos en términos más técnicos, el impulso fiscal, lo que le preocupa al Banco Central por la inflación, es lo que se gastó el año pasado, o sea, lo que se está gastando este año, versus lo que se va a gastar el próximo año. No Esa lo que dicen los papeles, sino que el gasto real. Por supuesto, entonces, siguiendo el ejemplo de la familia, entonces yo voy a hacer el presupuesto final, le voy a decir a mi señora, ¿cuánto van a crecer los ingresos este año? ¿No? Mira, 100. O sea, no van a crecer respecto al año pasado. ¿Cómo no van a crecer? Van a crecer 20. Si ahora estoy, antes de recibir... Entonces, nuestro punto es justamente ese. Ya. Esos 20 es un crecimiento del gasto en torno a, dependiendo de cómo hoy día está justamente presentando en este minuto el Estado de la Hacienda Pública, el ministro de Hacienda, y ahí vamos a conocer si efectivamente porque ya hizo un ajuste en el presupuesto de 850 millones de dólares, y le faltan casi 1.000 millones de dólares por ajustar. Entonces ahí vamos a conocer si ese ajuste lo van a hacer por el lado de los gastos. Si lo hacen por el lado de los gastos, significa que el presupuesto del 2025 va a estar creciendo en torno a un 5,2%. Si lo hace solamente por los ingresos, ¿no es cierto?, y no ajusta de nuevo los gastos, significa que el presupuesto va a estar creciendo en torno a un 3,8%. Entonces, eso es lo relevante desde un punto de vista de la expansión del gasto. El punto que ustedes quieren hacer, que es complicado y teórico, es que el presupuesto no va a crecer un 2,7, sino que va a crecer o un 3,8 o un 5. Un 5,2. Un 5,2, dependiendo de... Pero no es teórico, es súper práctico. Claro, pero para la gente... Lo que es teórico, ¿no? Sí. Lo que es teórico es decir que voy a crecer con respecto a un presupuesto que no se cumplió. Que quedó obsoleto totalmente. Porque en general los presupuestos más o menos están dentro del rango, ¿no es cierto? Es decir, 3% más, 3% menos. Entonces tú te comparas contra la ley que tú presentaste en el Parlamento y la verdad que no hay mucha diferencia. Pero acá hay una diferencia muy importante. Entonces no es lo mismo de un año normal que tú te comparas siempre con una determinada base. Acá tienes que decir, bueno, la realidad fue totalmente distinta. Por lo tanto, lo que yo estoy comparando, lo que yo le estoy ingresando a la economía, que al final eso es lo relevante, es lo que gasté efectivamente este año, que va a ser mucho menos de lo que yo pronostiqué en la ley de presupuesto, versus lo que ahora voy a pronostico gastar. Y ese es un primer punto. Pero de un punto, entonces, el ministro, ¿qué es lo que dice? Y tiene toda la razón. Dice, yo estoy haciendo un presupuesto responsable. Y yo le creo que está haciendo un presupuesto responsable. Pero lo importante para la macroeconomía, para el Banco Central, puede decirlo así. El Banco Central le da lo mismo lo que dice la ley de presupuesto el año pasado. Le importa cuánto va a crecer el gasto de lo efectivo de este año versus lo que pronostica hacia adelante. Entonces, ese es el punto. Y ambas cosas son compatibles con la meta de un déficit de menos 1,1% del PIB que plantea el ministro Marcel. Pero entonces ahí viene la segunda parte. Que son los riesgos, porque uno puede, así como ocurrió este año, que los ingresos no se dieron, ¿cuál es el riesgo en el presupuesto del 2025 respecto a los ingresos? O gastar de más o endeudarnos. Que los ingresos del proyecto de cumplimiento tributario no se cumplen. ¿Ya? Y ahí es un proyecto que se acaba de aprobar, que lo acaba de aprobar el Parlamento, y el ministro espera recaudar el año 2025 por este concepto algo así como 0,4 puntos del PIB, que estamos hablando de 1.200 millones de dólares. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí viene el segundo punto. El Fondo Monetario Internacional, que no tiene ninguna orientación política, no nosotros, le dijo al ministro Marcel que su proyecto, en su momento... Muchas cuestionarían mucho que el Fondo Monetario no tiene como una orientación política.
Bueno, pero no, es una conversación aparte, o sea, como Bueno, que pero es tiene que- una línea económica. Pero ahora, claro, pero no favorece, lo que quiero decir, no favorece a un gobierno u otro, Sí, digamos, efectivamente. en ese sentido. Yo trabajo como consultor externo del Fondo Monetario Internacional, lo Sí. digo para que después no. Pero básicamente lo que dice es que le dijo al ministro Marcel en una asesoría técnica que la pide el ministro de Hacienda, no es que ellos vengan y se metan en las cuentas fiscales por su propio mérito. Le dijo el año 2023, le dijo, ministro, la proyección de recaudación que usted quiere hacer por el proyecto de cumplimiento tributario, que es 1,5 puntos del PIB, la experiencia que nosotros tenemos en el mundo, con suerte va a llegar a recaudar 0,5 puntos del PIB, o sea, un tercio de la recaudación. Eso fue lo que le dijo. Y el ministro de Hacienda, bueno, tomó ese consejo, pero obviamente... Un tercio de la recaudación total, Total. Entonces, yo al ministro Marcel, nuevamente... que son como 4.500 millones, ¿no? Que son... Es más, son 5.000 millones, ahí tenemos una diferencia, pero son 5.000 millones de dólares, en la estimación que nosotros tenemos. Entonces, lo que pasa, Mónica, es que, de nuevo, yo acá le creo al ministro Marcel, pero lo único que le pido, y como le dijo el Fondo Monetario, le dijo, ya, usted no va a cambiar la proyección de ingresos, ya, tiene todo su derecho a hacerlo. Pero le pedimos es que comprometa esos ingresos una vez que los recaude, comprometa en gasto, Ya. no los comprometa antes. ¿Se fija? Mire que es un consejo lo más prudente, lo que haría cualquier familia, es decir, oye, yo le digo a mi señora, diga, oye, me salió un proyecto nuevo, todavía no me lo han confirmado, pero estoy seguro que va a salir, así que vamos y nos compramos la casa, o nos pegamos un viaje. Se van a decir, no, ¿sabe qué? Cuando te salga el proyecto, nos vamos de paseo. Además, cuando te lo paguen, nos vamos de paseo. ¿Ya? Eso es lo que le está diciendo. Y eso es el llamado que nosotros estamos haciendo al ministro Marcel en la discusión de este presupuesto. El problema es que esos recursos ya vienen comprometidos. El gasto. De hecho, dijo que una parte de esos recursos iban a aumentar el gasto en seguridad. Y aquí voy a decir algo que no es muy popular. Yo creo que el tema de la seguridad, que si uno se compara con el resto de los países similares a Chile, estamos gastando más o menos lo mismo, con los mismos niveles de delincuencia, etcétera. El tema de seguridad no es mayor recurso, es gestión. Pero bueno, tiene todo el derecho, ellos están gobernando a incluir esos 1.500 millones de dólares más en gasto para seguridad. Y esos gastos van a estar comprometidos. Entonces vamos a estar a la expectativa en un año electoral de si van a llegar o no esos ingresos. Entonces yo ahí creo que lo razonable sería el Consejo Fiscal Autónomo, que para algo se creó, para dar una opinión fiscal independiente, pueda hacer un análisis respecto a la estimación de ingresos este año, dado la desviación importante que tuvo el presupuesto el año pasado en los ingresos. ¿Ya? 1.800 millones de dólares es mucha plata, Mónica. Claro. Entonces, uno se puede equivocar por 100, 200, 300, pero no por 1.800. Sí. Y de hecho, te voy a decir una cosa más. Ujú. No es casualidad que tengamos un nuevo director de Servicio de Impuesto Interno. No es casualidad. O sea, por algo pasan esas cosas. ¿Por qué tú crees que el anterior se equivocó? Por supuesto que se equivocó. Entonces, Porque ha sido bien misterioso en la yo- sacada del mira, anterior. yo de Javier Echeverri tengo la mejor opinión. Yo creo que, haciendo la analogía con el fútbol, pusieron a Messi a cargo del Servicio de Impuesto Interno. Un tipo que no puede haber una persona mejor en Chile para hacerse cargo del impuesto. Ujú. Entonces, y con razón, el director del Servicio de Impuesto Interno nos decía en una carta en el diario este fin de semana, decía, oiga, si yo esa recaudación, yo la voy a lograr, porque yo sé hacer esta pega. Eso, en 2 palabras nos decía eso. Pero Mónica, uno no puede depender de las personas, porque las personas pasan y las instituciones quedan. Entonces, esta recaudación es mucho más allá de lo que pueda o las ganas que tenga el director del Servicio de Impuesto Interno de turno, ¿te fijas? Y ahí es donde, de nuevo, es el llamado a la prudencia en este uso. Entonces, los presupuestos en general tienen 2 objetivos. Primero, hacerse cargo de las necesidades ciudadanas. Y en segundo lugar, ser responsables fiscalmente. Ujú. Creo que Perdona, para el Consejo Fiscal Autónomo, que Sí. es un organismo que se creó y que está tomando cada vez más fuerza, había recomendado que el presupuesto no creciera más allá de, no me acuerdo bien la cifra, era como un 1 y algo. 1,6%. 1,6%, ¿no es cierto? Y Pero en promedio, eso en promedio durante los próximos 4 años. O sea, puede crecer más un año, menos un otro. ya. Sí, pero respecto a... O sea, en relación a esa meta, Sí, a esa mesa, mira, ¿cómo lo está haciendo el ministro Marcel? en relación a esa meta, lo está haciendo bien. Ya. Si el problema, Mónica, es el siguiente.
en que ese promedio de 1,6% no se va a dar. No se va a dar porque yo no conozco ningún presupuesto del año 90 en adelante, que tengo recuerdo, que se haya presentado con un crecimiento de 1,6%. Entonces, ¿por qué? Porque es muy poco. Porque es muy poco. El general crece 3 o 4 veces más, Mónica, el presupuesto. Entonces, lo que uno debería esperar en ese contexto es que finalmente se sinceren las metas. Llevamos 15 años prometiendo que vamos a reducir el déficit fiscal y vamos a tener superávit de nuevo, y no lo logramos. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Desde que empezó la alternancia en el poder, los gobiernos le dejan la pega más difícil al gobierno que sigue, ¿no es cierto? En el juego de cartas sería que le pasan la chiflota, ¿no es cierto?, al próximo gobierno para que ellos hagan la pega más difícil. Y así como lo hicieron los gobiernos en el pasado, también lo está haciendo este. O sea, la pega más difícil, que el próximo gobierno, los próximos 4 años, el gasto tiene que ser 1,6%, cuando este gobierno ha crecido mucho más. Entonces, lo que yo creo que necesitamos acá es un acuerdo que vaya mucho más allá del gobierno de turno. Un acuerdo de largo plazo donde nos comprometamos de verdad con metas factibles de cumplir, para lograr estabilizar el déficit y estabilizar la deuda. Porque si no, lo que nos va a pasar es que las futuras generaciones que no van a tener acceso a los programas sociales que nosotros tuvimos, estoy diciendo las generaciones, el auge, la PGU, el Pilar Solidario, y todas esas cosas se financiaron porque las generaciones anteriores fueron responsables fiscalmente. Nosotros lo que estamos heredando a las futuras generaciones es una carga financiera enorme, con una mayor deuda, con un mayores intereses, y eso finalmente lo que hace es menor espacio para los programas sociales. Claro, hay dos objetivos, y el ministro Marcel se defiende diciendo que, por ejemplo, famosa promesa de terminar con el déficit fiscal, él dice que va a seguir avanzando en eso y que del 1,9 que estamos ahora en déficit va a llegar al 1,1 con este presupuesto. ¿Cómo evalúan ustedes esa... Claro, pero que si de nuevo... Ese pronóstico que tienen. Si los ingresos del cumplimiento tributario no se le dan, no va a llegar a 1,1. Ya, pero este año él se apretó el cinturón, po. Sí, pero hay una diferencia muy sutil. Que el próximo año... hay elecciones. Es un año electoral. Y segundo lugar... Y nadie va a achicar el... Y si no le cumple, el que va a pagar la cuenta va a ser el próximo siguiente gobierno. Entonces... es evidente, uno tiene que advertir esos riesgos. Y el ministro asegura que va a llegar al 1,1. No, si el ministro el año pasado también aseguró que iba a cumplir, que los ingresos iban a ser 100 y terminaron siendo 80. Entonces, en el fondo, lo que te quiero, 1.800 millones de dólares menos, para seguir para ser exacto con la cifra. Entonces, lo que te quiero decir es que hay un riesgo, y lo que uno debe hacer, en esta discusión presupuestaria, que el Ejecutivo, mira, los presupuestos, Mónica, hay mucho ruido al inicio, pero finalmente el presupuesto que entra es el presupuesto que sale. O sea, prácticamente no hay cambio. El promedio de los cambios es un 0,5% del presupuesto cambio. Nada, absolutamente nada. Entonces, la discusión presupuestaria es una contienda muy desigual, porque el Parlamento tiene muy poca información. El Ejecutivo lleva trabajando 9 meses. Yo he sido muy crítico, incluso cuando era director de presupuesto, de esta forma de tramitar el presupuesto. Que finalmente no te puedes preocupar de los temas de fondo. ¿En qué termina el presupuesto? Cosa que yo siempre me negué a firmar, en sendos protocolos de acuerdo, que no tienen nada, con compromisos que no tienen nada que ver con el presupuesto, pero es cada uno un compromiso con un parlamentario distinto para que pueda salir para que voten a su región, claro, a aprobar el presupuesto y salga a su región, le diga, oye, mire, yo logré que... había un compromiso este año que era hacerse cargo de un estudio profundo de la biodiversidad marina. O sea, yo encuentro que es un tema apasionante, pero ¿qué tiene que ver con el presupuesto, Mónica? Nada. Entonces, esa es la discusión, esa es la simetría de información. Entonces, si estos puntos no se plantean ahora, no se plantean más, Y lo que tiene que hacer el gobierno para dar la confianza en que los ingresos se van a cumplir este año es que le pida al Consejo Fiscal Autónomo que lo revise. Que esto es una demanda que el Consejo Fiscal tiene hace mucho tiempo. Entrégueme los supuestos. Yo quiero calcular lo que usted está haciendo para saber cuál es la probabilidad de que lo cumpla. Ya. Y tú, por ejemplo, ¿tienes más información de que haya otro
mal cálculo aparte de los posibles ingresos de esta reforma de cumplimiento tributario? ¿Podría haber otra área donde tampoco se calculó bien el ingreso? Sí, efectivamente, con la información que tenemos, que hoy día obviamente van a entregar Hoy día más, van a saber, se va a saber más. vamos a ver los detalles, pero de nuevo creemos que los ingresos tributarios se están sobreestimando en un monto importante. Y la pregunta es, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno distinto? ¿Qué va a hacer el gobierno distinto, aparte de este proyecto de cumplimiento tributario, para recaudar esos ingresos? Esa es la pregunta madre, porque al final... ¿Y el gobierno no se hizo ningún mea culpa que tú sepas en relación al mal cálculo que hicieron el año anterior? Yo creo que lo hizo internamente, pero externamente ha dicho, mira, nosotros vamos a cumplir la meta, quédense tranquilos, digamos, y ahí estamos esperando a ver si... Bueno, dijo que Javiera Martínez era la mejor directora de presupuesto de la historia de Chile. Claro, pero esto tiene que ver más con por lo menos de la información que yo recibía cuando era director de presupuesto. Del Servicio de Impuesto Interno. Claro, exactamente. Pues ellos son los que saben, digamos, dónde Ya. está, cuánto va a ser la recaudación. Ya. Y hay obviamente un departamento interno en la DIPRES que mete todo esto a la juguera con otros ingresos y saca una estimación, digamos. Pero en general esa estimación, no voy a decir que opaca, pero es menos transparente de la discusión del gasto. Y la razón es muy sencilla, Mónica. El Congreso no puede ni rebajar, o sea, no puede cambiar los ingresos. Uh-huh. Tú presentas 100 y el Congreso no puede opinar de eso, no te los Uh-huh. puede regalar. Y está bien desde un punto de vista de procedimiento, digamos. Si te bajan los ingresos, te liquida el presupuesto. Digamos. Ahora, hay otras formas de hacerlo. No le voy a dar ese consejo, digamos, pero se puede hacer, digamos. Entonces, Uh-huh. desde ese punto de vista, lo importante en esta discusión presupuestaria, porque al final del día el crecimiento del gasto es una fórmula. Es una fórmula cuyo ingrediente principal son los ingresos. Si uno se equivoca en los ingresos, se equivoca en los gastos. Uh-huh. Así de simple. No hay más. Oye, y cuando una familia no le alcanza la plata a última hora, de repente tiene que endeudarse, pedir un crédito para pagar la tarjeta de crédito. Lamentablemente es la realidad de muchas familias. Ya, ese es otro de los problemas que tenemos como país, porque ya tenemos una deuda que en su representación per cápita con el PIB es un 41%, ¿no es cierto? Y siempre se ha dicho que la línea así como roja, terrible, que no podemos pasar, es el 45%. ¿Tú ves algún riesgo de que pudiese crecer, debido a estas estimaciones equivocadas, nuestro endeudamiento como país? Por supuesto, lo que te decía antes. Para que eso se logre, para que la deuda no pase el 45%, el gasto público tiene que crecer en 1,6% en los próximos 4 años. Ya, eso es lo que dice el Consejo. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice el Consejo? Que tú me decías que era imposible. No, es que una cosa es el cálculo matemático y otra cosa es la realidad política. Ya. Y de nuevo, aquí el Fondo Monetario Internacional dice, estabilizar la deuda requiere de un acuerdo técnico y también político. Eso es lo que te estabiliza la deuda. Ya. Yo vengo llegando de Sudáfrica, que me tocó hacerle una asesoría al gobierno de Sudáfrica. Tiene una deuda de un 75% del PIB. Uf. No tienen ninguna posibilidad de tener un acuerdo. Todos quieren técnicamente estabilizar la deuda, Uh-huh. pero acá no se puede. Uh-huh. Entonces, si tú no tienes un acuerdo político, y ahí es donde está mi punto, por ejemplo, cuando aumentamos el gasto en el COVID, que el ministro hace referencia, que tuvimos un déficit de 11 puntos. ¿Sabes lo que hicimos? El junio del 2020 hicimos un acuerdo político donde dijimos, vamos a gastar más, pero después, una vez pasada la pandemia, lo vamos a retirar. Y el presupuesto 2022 que le tocó ejecutar al ministro Marcel, el gasto se redujo en un 20%. Esa fue la reducción más grande, la segunda reducción más grande del gasto después de la pandemia en el mundo después de Noruega. ¿Y sabe por qué lo hicimos? Porque había un acuerdo político de hacerlo. Entonces, si no, aquí no hay un acuerdo político. ¿Y por qué no lo tenían que cumplir ustedes? No, pero hay un acuerdo político. Sí, bueno, sí, entiendo. O sea, de hecho, tramitamos nosotros el presupuesto. Sí. O sea, imagínense, Sí. ellos sabían que iban a tener el próximo gobierno. Sí. Entonces, era como de caída de cajón. Entonces, al final del día, si aquí no hay un acuerdo político, entonces, si logramos un acuerdo político de que el gasto va a crecer un 1,6%, yo se lo firmo que la deuda no va a pasar el 45%. Pero eso no está ocurriendo. Entonces tenemos que ser un poquito más realistas, mirar hacia adelante con una perspectiva de 8 años que trascienda el gobierno de turno
Así no nos metemos en la discusión y no nos pasamos, digamos, la cuenta de un gobierno al otro. Perfecto. Y logramos estabilizar la deuda. Mire qué fácil. Qué fácil, ¿ah? Si todo fuera tan fácil. Muchas gracias, Matías Acevedo, investigador asociado del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad de Desarrollo y ex director de presupuesto. Que esté muy gracias, bien. Mónica. Muchas Un gusto, gracias. como siempre. Entendimos todo bien didácticamente. Les recordamos que esta conversación va a estar en poco